Hemos estado llevando una exposición consecutiva del libro de Proverbios y nos encontramos estudiando el capítulo 3. El domingo pasado iniciamos estudiando el verso 5 y hoy vamos a continuar estudiando este verso de este capítulo. Así que vamos allí al libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Vamos a leer el verso 5 y 6. Libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vamos a orar. Oh Dios de gloria y bondad, gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros al permitirnos estar presentes en tu casa en este día. Sé con nosotros, oh Señor, mientras exponemos la palabra. Sé con mis hermanos mientras la escuchan, que tu presencia sea evidente en medio de nosotros, que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra y que tu nombre sea reverenciado en este día en medio de tu iglesia. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Como dije, estamos estudiando este verso 5 del capítulo 3 del libro de Proverbios y vimos el domingo pasado que aquí Salomón, el Señor a través de Salomón, está instando a la iglesia, está ordenando a sus hijos a depositar su confianza absoluta en Dios. El pasaje dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Esta es una confianza absoluta, sin reservas, sin dudas. Pero como vimos, hermanos, esa confianza absoluta que se nos está ordenando a tener en Dios, tiene como fundamento el ser de Dios. Nosotros confiamos en Dios por quien Él es. Es interesante, olvidé el domingo pasado hacer mención del hecho de que hoy íbamos a comenzar a estudiar los atributos de Dios. Lo tenía en mis anotaciones, pero no lo mencioné. Y es bien como el Señor en su providencia organiza las cosas. En la mañana vamos a estar viendo el ser de Dios. Ese fundamento por el cual nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Él. Él es el Dios que ama a sus hijos. Él es el Dios que tiene planes de bien para sus hijos. Él es aquel que, como dice Salmo 145, versículo 17, Él es bondadoso en todos sus hechos. Si hemos de confiar en Dios, necesitamos saber quién Él es. Necesitamos saber que Él es el Dios del pacto, aquel que cumple sus promesas, aquel que cumple sus acuerdos, aquel que nunca nos va a fallar. Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Es un mandato y debemos hacerlo con todo nuestro corazón, enteramente, pero para poder llegar a poner nuestros corazones allí, esa confianza plena en Dios, tenemos que conocer quién Dios es. Ese es el fundamento de nuestra confianza. Ahora, como veremos hoy, el mandato de confiar en el Señor se nos presenta en este pasaje unido también al mandato de no confiar en nuestro propio entendimiento. Son dos partes de un mandato. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Y la razón por la cual debemos confiar en Dios, como dije, es porque sabemos quién Dios es.
Y la razón por la cual no debemos confiar en nosotros es por quien somos nosotros. Confiamos en Dios por quien Él es. No debemos poner nuestro apoyo y nuestra confianza en nosotros por quien somos nosotros. Nosotros, contrarios a Dios, somos meras criaturas. Contrario a Dios, nosotros somos seres limitados. Contrario a Dios, nosotros somos seres caídos, incapaces de ser como Dios, incapaces de ordenar nuestros caminos. Como dijera el pastor Albert Martin, el hombre es inadecuado para abrirse camino en la vida. Somos eso, inadecuados. La mente del hombre, dice el pastor Martin, la mente del hombre es insuficiente para ser la autoridad final. Insuficientes para poder apoyarnos allí, en nuestro entendimiento. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Lo que Salomón nos está diciendo en este mandato, no te apoyes en tu propio entendimiento. Pero para entender el contenido, extraer la riqueza de este mandato, debemos de separar o dividir este mandato en tres partes. Lo primero que vamos a ver es a qué se refiere Salomón con la palabra entendimiento. ¿Qué él quiere decir con esto, entendimiento? En segundo lugar, ¿qué quiere él o a qué se refiere cuando dice que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento? ¿A qué él se refiere con nuestro propio entendimiento? Y en último lugar, ¿a qué se refiere Salomón cuando nos llama a no apoyarnos en él? Muy bien, en primer lugar, ¿a qué se refiere Salomón cuando nos habla del entendimiento? Bueno, la Real Academia Española define la palabra entendimiento, oigan esto, como la potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga y deduce otras de las que ya conoce. El entendimiento es esa potencia del alma en virtud de la cual se conciben las cosas, en virtud de la cual nosotros percibimos el mundo, entendemos el mundo. Es la forma en cómo juzgamos el mundo a raíz de las cosas que creemos, que entendemos, que comprendemos. Es esa capacidad de deducción humana. Y es algo similar a lo que este pasaje nos está diciendo. La palabra entendimiento en el contexto de este pasaje significa comprensión, conocimiento, intuición o percepción. Es esa capacidad de juzgar lo que está ocurriendo. Esta palabra entendimiento es la misma que se utiliza en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Vayan allá. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Aquí se habla de los hijos de Isaacar. Y dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Expertos en discernir los tiempos. Hay otras versiones que traducen esta palabra como entender los tiempos. Dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. La Reina Valera traduce esta palabra como entendidos en los tiempos. Los hijos de Isaacar, aquí se habla de ellos como hombres de gran percepción, gran entendimiento. Hombres que tenían una capacidad natural de entender la situación que les rodeaba. Eran hombres con capacidad de ver y hacer relación entre acontecimientos. Ellos entendían y tenían esa capacidad natural de ver un evento
y ver cómo ese evento luego tenía repercusiones en otro evento. Entendidos en los tiempos. Y mientras estudiaba este pasaje y veía ese significado del entendimiento, recordaba lo que el pastor Piñero usualmente nos dice, tener esa habilidad de conectar los puntos. Conectar los puntos. Ver cómo una cosa tiene repercusiones en otra. La implicación de las cosas. Así que Salomón en este pasaje, hermanos, nos está diciendo que no debemos apoyarnos en nuestra capacidad natural de comprensión. No debemos apoyarnos, no debemos confiar en nuestras propias deducciones o en nuestras propias percepciones. Aunque como en los hijos de Isaacar seamos expertos en eso, tengamos esa habilidad natural, nosotros no podemos tener nuestra confianza, nuestro apoyo en esa capacidad de entendimiento. Y podemos llegar a esa deducción por lo que luego Salomón nos dice, como él califica este entendimiento, dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Tu propio entendimiento. Y esta expresión, tu propio entendimiento, es una expresión clave en este pasaje, porque al decir tu propio entendimiento, Salomón se está refiriendo a ese entendimiento natural y humano, una gran capacidad que algunos hombres tienen de nuevo, entender las cosas, entender los tiempos. Salomón, aunque esa sea una capacidad muy buena, aunque sea una herramienta indispensable o extraordinaria en la vida, Salomón dice, esa capacidad natural, tu propio entendimiento, no te apoyes en eso. Hermanos, los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como parte de esa imagen, nosotros hemos recibido de parte de Dios una gran capacidad intelectual. Una gran capacidad intelectual. Veía los otros días como estos nuevos cohetes se levantan en el cielo y ahora pueden venir y aterrizar por sí mismos en la tierra otra vez. Increíble. No sé si algunos de ustedes vieron los robots de Elon Musk. Hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo con esos robots. El ser humano tiene una gran capacidad intelectual. Este entendimiento, hermanos, del que Salomón nos está hablando, es ese entendimiento natural que hemos recibido como parte de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ese entendimiento es uno, hermanos, escuchen bien, ese entendimiento es uno que opera sin la ayuda y sin la influencia de la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo. Hay muchas personas incrédulas que no creen en Dios, que tienen una gran capacidad mental. Este es un entendimiento natural. Este es un entendimiento que viene como parte de la creación, no como parte de la gracia. Y Salomón nos está diciendo, ese entendimiento, sí, extraordinario, ese entendimiento con toda su potencia y lo grande que es, no te apoyes en él. No te apoyes en él. Eso nos lleva a esa tercera expresión, no te apoyes. ¿Qué quiere decir Salomón cuando dice no te apoyes? Al decir no te apoyes en tu propio entendimiento, Salomón nos advierte de no hacer de ese conocimiento humano la base de nuestra confianza. Nuestras vidas no deben de estar siendo guiadas, gobernadas, dictadas por ese tipo de razonamiento humano. No deben de ser la base de nuestra confianza, que es la capacidad que hemos recibido de Dios, pero que no está siendo influenciada, o cuando no está siendo influenciada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Ahora, quizás algunos de ustedes se pregunten, pastor, ¿será que Salomón nos está aquí mandando a no pensar? ¿A no usar nuestra mente? No, Salomón no está diciendo eso.
Este pasaje no nos está llamando a descartar el uso de nuestras mentes. La Biblia deja claro que Dios está interesado en que sus hijos usen su mente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? Con toda tu mente. Los hijos de Dios hemos estado llamados a amar y confiar a Dios con todo nuestro ser, incluyendo nuestro intelecto. No, este pasaje no nos está llamando a descartar el uso de la mente. Este pasaje nos está llamando a no confiar en esa capacidad natural e intelectual humana, a no poner nuestro apoyo, a no poner nuestra confianza en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias concepciones o deducciones de la vida, aquellas que no están basadas y guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. A eso es lo que esta porción de las Escrituras en Proverbios nos está llamando. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, y no os adaptéis a este mundo. Búsquenlo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que veamos que sí, el Señor tiene interés en que nosotros usemos nuestra mente. Dice allí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es esa mente que ahora ha venido a operar bajo la influencia de la gracia, ha venido a operar bajo la influencia de la palabra de Dios por el Espíritu, esa renovación de la mente. Esa mente ahora está constantemente verificando, buscando, como dice este pasaje, cuál es la voluntad de Dios. La renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Qué es eso que es bueno, aceptable y perfecto? Nuestra mente está siendo influenciada por la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra confianza. Dios, su palabra, su espíritu. Y esa mente que es influenciada por Dios, sobre ella nosotros sí podemos confiar, pero esa confianza natural, ese entendimiento que viene como parte de la ciencia o viene de las ideas de los hombres, no debemos apoyarnos en eso. Ahora, habiendo visto estas tres frases o estas tres expresiones en el pasaje, ¿qué podemos aprender de este llamado a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento? ¿Qué implicaciones podemos extraer de ello? En primer lugar, el no apoyarnos en nuestro propio entendimiento debe llevarnos a reconocer la insuficiencia y las limitaciones de nuestra mente como criaturas. Nos debe llevar a entender, nos debe llevar a reconocer que somos insuficientes y limitados como criaturas. No me refiero no solo al hecho de ser criaturas caídas, eso añade otro elemento más, pero solo por el hecho de ser nosotros criaturas, somos seres limitados e insuficientes. Hermanos, la mente humana nunca fue creada para entender lo infinito, como veíamos en esta mañana, nuestro hermano Gutiérrez nos explicaba. La mente humana nunca fue creada para tener un entendimiento infinito. La mente humana nunca fue creada para ser independiente de Dios. Nunca. Adán y Eva, antes de la caída, no tenían una inteligencia y una capacidad intelectual por la cual podían ser independientes de Dios.
Sí, ellos fueron creados, nuestros primeros padres fueron creados con gran inteligencia y con una facultad de razonamiento, pero ese entendimiento no era suficiente para poder conocer en su totalidad la voluntad de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver en el relato del Génesis. Vayan allá, Génesis capítulo 1. ¿Por qué no debemos confiar en nuestro propio entendimiento? Bueno, porque desde la creación, como criaturas, no fuimos creados con la suficiencia y la capacidad de vivir independientes de Dios. Adán y Eva, antes de la caída, seres sin pecado, necesitaban instrucción de parte de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, versos 27 en adelante. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que Dios colocó a Adán y Eva en el huerto, pero no los dejó allí a la imaginación de su mente. Bueno, ellos son sin pecado, ellos se las averiguarán. No, el Señor colocó a Adán y Eva en el huerto, pero vino y les dio instrucciones de cómo deberían de vivir en el huerto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran insuficientes, porque su capacidad mental e intelectual no era lo suficiente como para ser independientes de Dios. Eran limitados. ¿Por qué les da instrucciones de cómo debían vivir en el huerto? Porque nunca fue el plan de Dios de que ellos pudieran vivir sin instrucción, vivir independientes de Él. ¿Por qué? Porque nunca fue el plan de Dios de que los hombres, aún antes de la caída, pudieran apoyarse en su propio entendimiento. Nunca fue el plan de Dios que nosotros pudiéramos en algún momento ser independientes de Él y apoyarnos en nuestras propias concepciones e ideas de lo que la vida debería ser. Y por eso desde el principio a nuestros primeros padres, sin caer, antes de la entrada del pecado al mundo, les da instrucciones. No podemos ser independientes de Dios, no podemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento porque somos criaturas. No somos Dios, somos criaturas. En segundo lugar, algo que debemos aprender de este mandato de no apoyarnos en nuestro propio entendimiento es el reconocer las insuficiencias y las limitaciones de la mente humana en nuestro estado caído. No solo como criatura, sino como criaturas caídas. Criaturas en las cuales habita el pecado. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó allí en el huerto del Edén, todo el ser del hombre fue afectado. Todo fue manchado por el pecado, incluyendo su intelecto, incluyendo su capacidad de razonamiento. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos, sobre esa mente que ahora está dominada por el pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios de esa mente que ahora está bajo la influencia del pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esa criatura que nunca pudo haber sido independiente de Dios, pero que ahora tiene un factor más en su contra? Es un pecador. ¿Qué dice la Biblia sobre la mente de ese hombre pecador? Vamos a Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Vamos a ver cómo ve Dios la mente
del hombre bajo la influencia del pecado. Efesios capítulo 4, versos 17 y 18 dice: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. La mente que está, no solo que es la mente de una criatura, sino que es la mente de una criatura caída, está bajo la vanidad, está entenebrecida, está encerrada en ignorancia. No puede conocer la verdad. No puede percibir la verdad como Dios la entiende. Es una mente que está oscurecida. Por eso no podemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque somos criaturas y porque somos criaturas caídas, pecadoras, y el pecado ha entenebrecido la mente de los hombres. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien que entienda. La mente del hombre caído está incapacitada, limitada, es incorrecta y no debe ser la fuente del apoyo de nadie. Amigo, hermano, y vivimos en una sociedad que le da un lugar extraordinario de preeminencia a la ciencia, a la gran capacidad mental, que ponemos en un pedestal a los hombres con grandes títulos. Confiamos a veces nuestro destino, por así decirlo, a las capacidades humanas de otras personas. Si se graduó de Harvard, no, yo puedo confiar en ese hombre. Hermano, los grandes títulos y el más grande conocimiento no es garantía de que una mente comprende la verdad. No es garantía de que una mente tiene esa comprensión, esa capacidad de discernir la verdad. Muchos en nuestra sociedad que hoy pervierten la verdad son precisamente hombres y mujeres graduados de los más grandes institutos y universidades de nuestro país. Son grandes intelectuales, son personas muy doctas en la ciencia, la que hoy les dicen a nuestros niños que pueden ser niñas. Son grandes intelectuales, tienen muchos títulos colgados en sus paredes, los que le dicen a nuestras niñas que pueden ser otra cosa. Son ellos los grandes intelectuales. Porque la mente humana y la capacidad grande que Dios le dio a los humanos no es una garantía de que tienen discernimiento y entendimiento de la verdad. Y van inclusive en contra de cosas tan básicas como la ciencia siempre lo creyó, X, Y. Básico, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces con todos sus títulos no lo entienden? Porque la ciencia y los grandes títulos y el gran intelecto del hombre que no está influenciado por la palabra de Dios, no está garantizado. No pueden confiar en ellos. Son los grandes intelectuales los que hoy promueven la mentira.
Son muchos grandes científicos y hombres de ciencia, lo que, como dice Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Necios. No eran personas tontas. No son personas tontas. Son grandes intelectuales que se creen sabios y porque creen sabios y van en contra de la palabra de Dios, acaban siendo unos necios. ¿Y qué leímos en el versículo 28? Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios vino y los entregó a una mente depravada. Los entregó a una mente depravada, sí, a los grandes intelectuales, que no pueden entender y reconocer la verdad de Dios. Versículo 31, dice esa palabra que son sin entendimiento. Y bien interesantemente dice, luego de decir de que son sin entendimiento, dice, indignos de confianza. Tú no puedes poner tu apoyo ahí. Tú no te puedes refugiar en ese conocimiento. No son dignos de confianza, dice la palabra de Dios. Es de esto que Salomón nos está hablando en este pasaje, a no poner nuestra confianza en ese tipo de conocimiento humano, carnal y mundano, que no está siendo influenciado por la gracia ni por la palabra de Dios. Y a veces nosotros, los mismos cristianos, podemos caer en muchas trampas. Porque hoy se promueve entre círculos cristianos la famosa teoría del diseño inteligente. ¿Ustedes han escuchado de eso? El diseño inteligente. Y esa teoría ahora nos dice que vemos en la ciencia, en el orden del universo, elementos que nos dejan bien claros de que el mundo que existe fue hecho por una mente que lo diseñó. La alineación de los planetas, la gravedad y la forma en cómo el eje de la Tierra está colocado, nos habla de que el mundo tuvo un origen y debió haber sido una mente que creó el universo. Oh, wow, y yo me pregunto, gastaste tanto dinero y fuiste a esta institución, acabaste con este préstamo de estudiante para entender y conocer lo que queda claro en el Génesis. Me hubieras llamado, te hubiera dicho, lee el capítulo 1 de Génesis. Y te hubieras ahorrado eso. Y muchos cristianos caen en la trampa de poner su confianza en eso. Esos son los mensajes que te mandan por el YouTube. Mira, encontraron un descubrimiento científico que prueba que el diluvio fue real. Yo no necesito eso, la palabra de Dios es suficiente. Pero a veces los cristianos caemos en esa trampa. Y el Señor nos dice, en ese conocimiento no te apoyes, no pongas tu confianza. No vengas a predicarle el evangelio a nadie diciéndole que la ciencia ha probado que hay un origen. La palabra de Dios es suficiente. Ahora, hermanos, este pasaje de Proverbios debe también llevarnos a reconocer que la limitación y la insuficiencia de la mente no solamente afecta, por razón del pecado, solamente afecta a los incrédulos, sino también que afecta a los cristianos. También nos afecta a nosotros. Este pasaje nos lleva a reconocer las insuficiencias y las limitaciones de los creyentes. Hermanos, porque aunque hemos recibido esa transformación de la mente por el Espíritu, esa transformación
que va creciendo, esa capacidad de discernimiento que va creciendo a la medida en que vamos santificándonos cada vez más y vamos escudriñando cada vez más la palabra de Dios y vamos conociendo más a Dios, aunque eso va en aumento, aún así no ha sido del todo completada. Tenemos limitaciones como creyentes también. Y debemos de estar apercibidos de ese gran peligro, de esa gran realidad, aunque hemos sido llamados por el Espíritu, salvos por la gracia de Dios, nuestra mente ha sido renovada para ver y creer lo que dice la palabra de Dios. Esa transformación no ha sido completada. Vamos a ver un ejemplo de eso, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, vamos a leer del verso 13 al 17. Dice allí, Mateo 16, verso 13 al 17, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías y unos de los profetas, o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremenda iluminación de la mente. Pedro vino ahora e hizo una declaración teológicamente precisa sobre el ser de Dios. La mente de Pedro ahora había sido iluminada por el Padre. Su mente había sido informada correctamente sobre la persona de Cristo. Pedro podía apoyarse, confiar en esa declaración. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Su mente estaba bien informada. Pero miren lo que ocurrió más adelante con esa misma mente. Pasaje, vamos al verso 21 de ese capítulo 16. Desde entonces, verso 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La misma mente, bajo la influencia de la gracia y del Espíritu, conocía y declaró con exactitud y precisión quién era Cristo. Pero ahora esa misma mente, dice el Señor, no estaba entendiendo ni pensando según las cosas de Dios, sino según las cosas de los hombres. Eso nos trae una gran advertencia, hermanos, porque aún nosotros, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, no podemos apoyarnos en nuestros propios entendimientos. Nuestra mente es limitada y podemos cometer errores crasos.
¿Y qué vemos aquí, hermanos? En este relato nosotros podemos ver en cierto modo un resumen de todo lo que habla el versículo 5 del capítulo 3 de Proverbios. Porque, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Lo que ocurrió fue que Pedro no puso su confianza en Cristo. No puso confianza con todo su corazón en Cristo. Cristo le dijo, voy a ser muerto. Pero él no dejó a sus discípulos allí. Él continuó y les enseñó y le dijo, pero yo voy a resucitar al tercer día. Sus discípulos tenían que creer en eso con todo su corazón. Con todo su corazón él dijo que resucitaría al tercer día. Y si ha de morir y si ha de ser maltratado, muerto por los líderes de nuestro tiempo, sí, pero él dijo que iba a resucitar al tercer día y yo confío en él. Pedro no confió en Cristo, no con todo su corazón. Y se apoyó en su propio entendimiento. Y pasó de ser aquel, iluminado por el Padre, a escuchar de las palabras de Cristo, apártate de mí, Satanás. Hermanos, aquí podemos ver claramente que la misma mente que ha sido iluminada por el Espíritu, aquella mente que está bajo las influencias de la gracia, también puede en ciertos modos caer y comenzar a pensar según los hombres. Nosotros debemos de ser advertidos sobre esos hermanos y nosotros mismos no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. En tercer lugar, vemos lo que aprendemos sobre la mente creada, la insuficiencia y limitaciones de la mente creada, las insuficiencias y limitaciones de una mente caída, pero también este pasaje nos enseña nos enseña a buscar el consejo piadoso que Dios puede darnos a través de otros. Debemos de siempre estar buscando el consejo piadoso de Dios a través de otros. Hermano, quiero preguntarte, ¿estás en el día de hoy lidiando con algún asunto o te encuentras en alguna situación a la cual no le has hallado solución? ¿Te encuentras lidiando en el día de hoy con un asunto interno del corazón, una lucha a la cual no le ha dado solución? Y te pregunto, ¿no has hallado solución porque te estás apoyando en tu propio entendimiento? Porque no estás buscando el consejo. ¿Será esa la razón? Te encuentras lidiando con problemas de la alma. Te encuentras lidiando con situaciones difíciles de la vida diaria, pero tú no te acercas a los pastores, tú no buscas consejo de los pastores, ni buscas tampoco consejo y ayuda de hombres y mujeres de sabiduría en medio de la iglesia. Estás solo. Estás sumergido en el problema. Pero tú te niegas a buscar la voluntad de Dios en su palabra a través de hombres y mujeres de experiencia que pueden ayudarte a salir de esa circunstancia. Porque te estás apoyando en la forma en cómo tú crees que deben de ser las cosas. Porque te estás apoyando en tu propio entendimiento. ¿Será que no encuentras respuesta a tus problemas porque vives aislado? Vives aislado. Sumido en esa privacidad, en esa situación hermética, en la que vienes y entras y sales de esta comunidad de fe, pero nadie te conoce, nadie sabe quién eres. Invulnerable, impenetrable.
será la situación en la que te encuentras, razón por la cual es la razón de esa situación, porque tú te estás apoyando en tu propio entendimiento. Yo sé bien lo que tengo que hacer, los pastores no me tienen que decir nada. Los hermanos no me tienen que decir nada. Proverbios 18, capítulo 1, versículo 1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza, contra todo consejo se enfada, no quiere escuchar consejo, no quiere buscar consejo. Él cree que se lo sabe todo, él cree que no necesita de absolutamente nadie. Hermano, Dios nos colocó en una iglesia. Dios te trajo a una iglesia. E hizo, hermanos, amigos, hizo de los demás miembros de esta iglesia que componen esta iglesia medios de gracia para que tú puedas crecer cada vez más a la medida de la imagen de Cristo, para que tú puedas tener sabiduría y entendimiento. No te creas que tú lo sabes absolutamente todo. No te aísles. Busca consejo. Obviamente sabemos que esa vulnerabilidad, si le podemos llamar así, cuesta. Es difícil en nuestros días, sobre todo, es difícil poder ganar confianza, tener confianza en la gente, porque nos han quedado tan mal. Pero ese aislamiento está en contra de lo que Dios quiere para la iglesia. Nosotros somos parte de una comunidad de fe donde hay hombres y mujeres que nos pueden ayudar a crecer en conocimiento y sabiduría. Así que no vivas aislado, hermano. Dice la palabra, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Donde no se toman buenas decisiones porque andas solo, porque te crees que se las sabes, porque estás apoyado en tu propio entendimiento, donde no existe el consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros, dice la palabra, está la victoria. La victoria para ese problema en el que estás hundido hoy porque estás andando solo. Hermanos, este pasaje nos insta, nos llama a buscar el consejo piadoso que Dios puede darnos a través de otros. En cuarto y último lugar, este llamado, esta ordenanza a no apoyarnos en nuestro propio conocimiento, debe llamar a los hijos de Dios, debe llamarnos a todos nosotros a clamar fervientemente a Dios por luz y dirección. Debe llevarnos humildemente delante de Dios y decir, Padre, yo no soy suficiente, soy una criatura limitada, estoy aún bajo los efectos del pecado. Padre, ten misericordia de mí y enséñame por tu palabra. Enséñame. Ayúdame a quebrar mi orgullo, ir a aquel hermano, a aquella hermana, al pastor, para buscar consejo. Ayúdame a no andar solo. Pero sobre todo, Padre, ayúdame a ser enseñado por ti. Dame tu espíritu para entender tu palabra. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Y quiero que vean el clamor del salmista en este capítulo, en varios pasajes de este capítulo. Miren cómo él reiteradamente está buscando que Dios por su espíritu le enseñe, lo ilumine. Dice el Salmo 119, versículo 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Versículo 26. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos.
Versículo 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Versículo 64. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Versículo 66. Enséñame buen juicio y conocimiento. Versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 108, te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca. Oh Señor, enséñame tus ordenanzas. Versículo 124, haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Versículo 135, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Una y otra vez el clamor de este Hijo de Dios es: Padre, ten misericordia de mí, enséñame por tu Espíritu, a través de tu palabra, enséñame. Yo no puedo apoyarme en mi propia prudencia, en mi propio entendimiento. Yo necesito que tú vengas y me enseñes. Hermano, nosotros tenemos que buscar este mandato en este versículo 5 del capítulo 3 de Proverbios. Nos debe llamar a imperiosamente buscar la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Debe ser un ruego en nuestros corazones, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, no abrir las Escrituras y creer que vamos a poder penetrar en este mar de conocimiento, en esta inmensidad de la mente de Dios por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos que rogar por ella. Juan capítulo 14, versículo 26 dice que Él, el Espíritu Santo, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él, el Espíritu, es quien nos va a capacitar para conocer las cosas según la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que rogar por la presencia constante y la ayuda constante del Espíritu Santo y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Para finalizar, quiero hacer una pregunta a ti, amigo, que estás hoy sin Cristo, que no has venido en arrepentimiento y fe delante del Señor. Yo quiero que tú quiero preguntarte y quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Qué va a suceder contigo si tú continúas apoyándote en tu propio entendimiento de las cosas? ¿Qué va a suceder si continúas pensando que sabes, te sigues apoyando en tu propio entendimiento? Si sigues confiando en tus propias ideas de qué ocurrirá después de la muerte. ¿De cuál será el destino de tu alma después de que abandones este mundo? ¿Cuáles son tus ideas sobre ese tema? ¿Son conforme a la palabra de Dios? ¿O tú te estás apoyando en lo que tú crees que va a ocurrir? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué será el destino de tu alma si tú continúas apoyándote en tu propio entendimiento sobre esas cosas? ¿Qué va a ocurrir contigo del otro lado de la eternidad? Amigo, estás confiando en tus propias ideas sobre la necesidad de conocer a Cristo, de ser perdonado por Cristo, de ser perdonado según lo que dice la Biblia del arrepentimiento. ¿Qué dice tu mente sobre esos temas? ¿Estás confiando en eso? ¿Cuál es tu descanso? ¿Cuál es tu apoyo? Piensa en esto, porque el destino eterno de tu alma, el destino
eterno de tu alma está descansando en tu propia sabiduría. El destino eterno de tu alma, ¿en qué está descansando? En tu propia sabiduría. ¿Cómo vives en este mundo? Pasas juicios y tomas decisiones sobre la base de tu propia mente. ¿Qué ocurrirá contigo del otro lado de la eternidad? Amigo, qué trágico será. Qué trágico será abrir los ojos del otro lado de la eternidad y descubrir que todo lo que tú creías era una mentira. Y es una mentira. Qué trágico será abrir tus ojos del otro lado de la eternidad para descubrir que te apoyaste en tu propio entendimiento y no confiaste en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena confiar en lo que tú piensas y no confiar en Cristo? ¿Valdrá la pena? Amigo, no confíes el destino eterno de tu alma a tus propias ideas. Ve al Señor Jesucristo. Ve arrepentido a Él por la manera en cómo has vivido, porque has confiado toda tu vida en tu propio entendimiento y pide perdón por eso. Ve arrepentido a Él y pon tu confianza en Él para que seas salvo. No dejes que tu orgullo termine siendo la llave que abra la puerta de la eternidad. Pon tu fe en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, queremos pedirte perdón por las múltiples ocasiones en que hemos vivido en este mundo apoyándonos en nuestras propias ideas. Y cuando hemos estado rechazando el conocimiento que viene de tu palabra, perdónanos. Cuando hemos estado viviendo sin buscar el consejo, apartados, separados, pensando que nosotros podríamos por nosotros mismos, y no hemos estado buscando la sabiduría contenida en tu palabra, no solo en los pastores, sino en otros hermanos. Perdónanos, oh Señor. Ayúdanos a quebrar nuestro orgullo y a buscar afanosamente tu ayuda en tu palabra. Oh, mira a aquellos que están en esta tarde, no han venido arrepentidos delante de ti. Quiebra sus corazones, que no se confíen y que busquen, Señor, salvación en ti. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.